Hola a todos, yo soy Olga y este es mi canal Manualidades de Olga. Suscríbete y activa la campanita para no perderte mis vídeos. ¿Quieres aprender a hacer pulseras fáciles para vender en tu negocio de artesanía o para regalar o para ti? En este tutorial te enseño cómo hacer una pulsera roja de hilo muy famosa y que se vende muchísimo. Es la pulsera de escenario. Lleva una cruz y 10 nudos franciscanos, con un nudo corredizo ajustable que se adapta a cualquier muñeca, para hombre, para mujer, para niño o para niña. ¡Empezamos! Si quieres saber qué hilo puedes utilizar, al final del vídeo te lo explico. Ahora os voy a explicar el procedimiento. Vamos a agarrar el hilo por una de las puntas y lo vamos a quemar con el encendedor. Le damos un poquito con los dedos para hacerle un poquito de punta y ahora agarramos el otro extremo del hilo y hacemos lo mismo. Lo quemamos un poco y le damos un poco de forma con los dedos en forma de punta. Ahora agarramos el hilo por una de las puntas con la mano izquierda, si sois zurdos la derecha, y con este tubito o un tubito que tengáis vosotros, o con una pajita de sorbete o algo así, vamos a darle vueltas alrededor del hilo de esta forma, haciendo así como una X hacia adentro, vamos dando vueltas y en total vamos a dar 5 vueltas de esta forma que estáis viendo. Y a continuación agarramos la otra parte del hilo, la otra punta, y la pasamos por el tubo hacia arriba y sacamos todo el hilo a través del tubito y de las vueltas de hilo. Quitamos con cuidado el tubito y ahora lo que vamos a hacer con mucho cuidado es agarrarlo por los dos extremos el hilo e ir empujando y apretando a la vez para que nos quede bien apretado y colocado el nudo que acabamos de hacer. Esto es un nudo franciscano. A continuación voy a hacer el siguiente nudo usando esta referencia. Para que me quede un espacio bastante grande, yo uso la referencia de poner la mano de esta forma. Y a continuación pongo el tubo otra vez agarrando con la mano izquierda y vuelvo a dar vueltas de la misma forma hacia adentro, haciendo como una X, doy 5 vueltas otra vez. De esta manera, y ahora agarro así con fuerza con la mano izquierda y el otro extremo del hilo lo paso por el tubito hacia arriba de esta manera y tiro del hilo hasta que pasa todo el hilo por el tubito y luego con mucho cuidado agarrando el hilo, las vueltas de hilo para que no se me descoloquen, tiro del tubito, lo saco y a continuación tengo que agarrar el hilo por los dos extremos a los lados del nudo y voy colocando y apretando, como estáis viendo. Aprieto y tiro de los dos extremos y me queda bien apretado de esta manera y queda a esta distancia. Y el siguiente nudo lo que voy a hacer es hacerlo lo más cerca posible del otro, así que pongo el tubo muy cerca encima de las otras vueltas y hago otras 5 vueltas de la misma manera, lo más cerca posible como estáis viendo. Y ahora el extremo del hilo lo vuelvo a pasar de la misma manera por el tubo hacia arriba. Como veis, es todo el rato hacer nudos franciscanos. Tiro del hilo, lo saco todo y con mucho cuidado y teniendo cuidado que no se me descoloquen las vueltas, agarrando con los dedos de la mano izquierda, voy tirando y a la vez voy empujando para que me queden bien colocados. De esta manera, como estáis viendo, voy apretando y juntando los dos para que me quede 1 milímetro de distancia entre nudos. Y hago otra vez lo mismo, pongo el tubo encima de las vueltas de hilo y voy dando vueltas de la misma forma, 5 siempre, y ahora paso el extremo del hilo por el tubo hacia arriba, tiro y es todo el rato como estáis viendo.
Para no hacer muy largo el vídeo, voy a terminar de hacer todos los nudos que son exactamente iguales y en total son 10 nudos y os explico lo que hay que hacer a continuación. Podéis parar un momento el vídeo mientras lo hacéis y luego seguís. Ya tengo los 10 nudos terminados. A continuación vamos a empezar a hacer la cruz. Para ello voy a tomar como referencia, como la otra vez, mi mano colocada de esta manera para medir la distancia. Vuelvo a colocar el tubo y doy esta vez 4 vueltas. No son 5, ¿vale? Son 4 vueltas ahora. Así. Y voy a agarrar el otro extremo del hilo y lo paso hacia arriba. Igual que siempre, tiro del hilo. Agarro bien las vueltas, quito el tubo y aprieto las 4 vueltas. Os recuerdo que son 4 vueltas ahora para hacer la cruz. Así. A continuación voy a agarrar otra vez el tubo y voy a hacer así 5 vueltas, pero solamente para medir cuánto hilo me hace falta para terminar la cruz, pero sin hacer el nudo, y el resto del hilo lo voy a cortar. Corto este hilo que me sobra y ahora, para que no se me deshilache, lo voy a quemar con el encendedor y le voy a dar así para hacer punta con los dedos, forma. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar el hilo que me sobra, este trozo, para hacer la parte de los lados de la cruz. Entonces agarro por la punta, pongo el tubito, agarrado también con la mano izquierda, y ahora doy 5 vueltas. Es exactamente lo mismo que hicimos al principio. 5 vueltas, agarro el extremo del hilo, lo paso hacia arriba, por el tubo, saco, quito el tubito y aprieto. Que me quede lo más cerca de la punta del hilo para aprovechar bien el hilo, que no me sobre mucho. Empujando y estirando de los dos extremos del hilo así, bien apretado. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar la otra punta y lo tengo que pasar a través del hilo. Atención con esto, porque esto se hace con hilo trenzado, con otro hilo no te va a salir. Hay que abrir el hilo así para separar el trenzado, que son 3 hilos trenzados, y hacer ahí un huequito. Y ahora ya puedo agarrar el hilo, el otro hilo por el extremo, lo paso por ahí, a través, así, y tiro. Y dejo el nudo junto con el otro nudo de la cruz. Como estamos haciendo una cruz, pues así nos va quedando. Y los junto muy bien, así de esta manera, que queden lo más junto posible. Es muy importante que queden muy juntos. Así. Ahora, agarrándolos bien los dos nudos, voy a agarrar el tubo, ponerlo encima y voy a dar otras 5 vueltas al hilo hacia adentro, de esta manera, siempre agarrando bien, que no se mueva. Ya tengo las 5 vueltas y ahora voy a meter el otro extremo hacia arriba, así, siempre agarrando, y quito el tubo, con cuidado que no se me muevan las vueltas, y ahora lo tengo que juntar muy bien, lo más que pueda, empujando con los dedos hacia adentro, que se junten muy bien los dos nudos, así, que se junten a la pulsera, y aprieto mucho todo lo que pueda, tienes que tirar bastante y empujar bastante para que quede muy apretado. Y ahora intento acercarlo al otro nudo lo más posible, esos dos nudos, así también apretando mucho todo lo que pueda, que me quede muy apretado. En la cruz es muy importante esto, apretarla bien. Y ahora vamos a hacer el último nudo hacia abajo de la cruz. Entonces, como queremos que nos quede muy cerca, vamos a poner el tubo lo más cerca
que podamos y hacer el nudo lo más cerca que podamos de los otros nudos. Y en total voy a darle 5 vueltas. Si os gusta más larga la parte de abajo de la cruz, podéis dar más vueltas. A mí me gusta así, 5 vueltas. Y es otra vez lo mismo, pasar y tirar del hilo, sacar el tubo, así que quede lo más cerca posible. Sacamos el tubo con cuidado, agarrando, tiramos y empujamos hacia adentro, juntando muy bien todos los nudos que queden súper apretados. Así, tiro y empujo, y que quede lo más hecho de la forma que podáis. Tirando mucho, y ahora lo que vamos a hacer es apretar, pero más todavía, todos los extremos de los hilos, colocar bien la cruz y apretar hasta que nos quede la forma perfecta, lo más perfecta posible. Vamos dando vueltas también a los lados para que queden bien colocados, que quede una cruz perfecta, y apretando así. Y una vez que ya quedáis a gusto con la forma, que veis que ha quedado bien, así de esta manera, vamos a cortar los trozos de hilo que nos sobran. Cortamos dejando que nos sobre 1 milímetro aproximadamente en cada extremo, de esta forma. Termino de cortar este lado, veis que dejo 1 milímetro solo, así, y a continuación vamos a quemar el sobrante que hemos dejado ahí 1 milímetro sobrante. Con cuidado, si os dais cuenta, estoy usando la parte de abajo de la llama, no la parte de arriba. Para que no se pongan negras las puntas, es importante que lo hagáis de esta forma, usando la parte baja de la llama y no la punta de la llama, porque entonces quedaría más negro. Ahora los aprieto un poquito así para que queden más pegados los extremos y no se nos deshaga la cruz de esta manera, utilizando el encendedor, la punta del encendedor, que quede aplastado, y así la cruz es mucho más difícil que se deshaga. Como veis, estoy usando la parte del mechero de metal. Y así nos ha quedado. Esta es la parte más importante de la pulsera. Intentar que os quede la cruz lo más perfecta posible. Y ahora voy a agarrar el otro extremo y el sobrante que me ha quedado ahí voy a hacer lo mismo. Voy a cortarlo dejando 1 milímetro más o menos y lo voy a quemar también de la misma forma con la parte baja de la llama del encendedor y lo dejo así. Y ahora tengo que hacer un nudo corredizo poniendo la pulsera así cruzada de esta manera los dos extremos en forma de X. La agarro de esta forma y ahora, una vez agarrada con la mano izquierda, agarro el otro hilo sobrante que tenía cortado así y voy a agarrar el tubo, voy a ponerlo encima de la pulsera cruzada y el otro hilo que voy a usar para el nudo corredizo y voy a dar vueltas alrededor de los 3 hilos. Es el mismo nudo franciscano, así que es el mismo procedimiento, dar 5 vueltas, en este caso yo doy 5 vueltas, si dierais 4 o 6 daría igual, pero bueno, yo siempre doy 5. Y ahora paso el otro extremo por arriba, hacia arriba por el tubo, saco el hilo, saco el tubo, así agarrando con cuidado que no se me descoloquen las vueltas, y tiro de los dos extremos del hilo para apretar bien nuestro nudo. Y lo coloco bien y aprieto lo más que pueda el nudo para que no se abra cuando la tenga puesta. Es importante que el nudo corredizo lo apretéis bien. Así nos quedaría. Y ahora lo que voy a hacer es cortar el sobrante. Voy a agarrar los dos extremos del hilo sobrante y los agarro con los dedos de esta manera, yo siempre los agarro así y corto y dejo 1 milímetro de hilo para luego quemarlo, que me quede aproximadamente 1 milímetro, no quiero que me quede más largo, así.
Y ahora con el encendedor agarro así la pulsera, como veis la dejo dentro de la mano, toda la pulsera, y dejo solamente el nudo con los extremos. Y quemo de la misma forma con la parte baja de la llama, las dos puntas, y como veis, las voy pegando pero al nudo, ¿vale? No lo hagáis a los hilos, tiene que ir así empujando con la parte de metal del encendedor hacia adentro y dejándola pegados los hilos al nudo. De esta manera ya hemos terminado nuestra pulsera. No os vayáis todavía porque os voy a decir qué hilo podéis utilizar para hacer la pulsera. Porque hay varios hilos que podéis utilizar y por supuesto la podéis hacer del color que queráis. Así nos queda y os voy a enseñar que es ajustable y la podéis poner en la muñeca de cualquier tamaño. La podéis apretar vosotros mismos así, os la podéis poner, os la podéis quitar cuando queráis y así nos quedaría. Para esta pulsera he utilizado los siguientes materiales: tijeras, encendedor, un tubito de chupachus, que también podéis utilizar una pajita de refresco o un tubito de otra cosa, y el hilo que he utilizado es hilo La Espiga del número 18 de nylon. Si utilizáis el mismo hilo que yo, os valdría con 1,5 metros. Si utilizáis otra clase de hilo, puede variar la cantidad. También podéis utilizar hilo de polipropileno, cordón de polipropileno, en el grosor. Como máximo yo usaría de 2 milímetros. Podéis utilizar un hilo de polipropileno o de nylon o de poliéster que sea entre 1,5 y 2 milímetros de grosor en el color que queráis. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.